Seguimos en Conexión B, análisis, entrevista. Vamos a pasar a esta sexta cumbre de la CELAC, la Comunidad Económica de América Latina y el Caribe. Se llevó a cabo aquí en la Ciudad de México, ahí en Palacio Nacional, donde vinieron pues varios presidentes, mandatarios de Latinoamérica, del Caribe, vicepresidentes, cancilleres, y la polémica se desató, sin duda alguna, con la visita de Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, con la visita también del presidente Nicolás Maduro, que llegó a la cumbre, presidente de Venezuela, pero sobre todo también con las diatribas, los posicionamientos encontrados en los cuales incurrieron los presidentes tanto de Uruguay como de Paraguay, con relación a que pues no estaban ahí ni para reconocer, por un lado, el presidente de Paraguay, Mario Abdo, dijo que él estaba ahí y directamente pues iban a la cumbre, pero no reconocían a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. De la misma forma también le contestó el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que pues ellos tampoco lo reconocían, lo retó a que debatieran, y bueno, pues una serie ahí fue diatriba más que todo. No hubo improperios, no hubo situaciones de golpe, ni mucho menos, pero bueno, fueron diatribas entre los mandatarios. De la misma forma también Luis Lacalle, el presidente de Uruguay, pues diciendo que no reconocían la forma en que estaban llevando sus democracias, vamos a ponerlo entre comillas, en tanto Cuba, Venezuela, como Nicaragua. Y bueno, pues también ahí le contestó el presidente de Cuba al presidente de Uruguay, y esto fue lo que detonó la nota. Básicamente lo que detonó la nota, en lugar de que pues se hubieran visto a ver si había varios avances que pudieran haber estado en la mesa, y de hecho estaban en la mesa, como armar e integrar muy bien todo un programa de vacunación en toda América Latina, entablar mayores relaciones comerciales, armar este gran bloque que era la idea que tenían, hacer como un tipo de comunidad europea, pero como comunidad latinoamericana, y con esto también pues pretendían desaparecer a la OEA, a la Organización de Estados Americanos, y que la CELAC ya quedara pues sustituyendo a la propia OEA, en la cual participa Estados Unidos. Entonces pues fue más el aspecto ideológico que realmente lo pragmático y lo que pudiera haberse conseguido en los beneficios. Pero vamos a seguir analizando esto. Está ya listo con nosotros Joaquín Malpica, periodista independiente, para pues que nos diga cómo vio esta sexta cumbre de la CELAC aquí en nuestro país. Adelante, Joaquín, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Jorge Luis. Buenas tardes a todo el auditorio. Jorge Luis, pues mira, vamos a empezar por algo. La CELAC, pues fue una cumbre, vendríamos diciendo, es un G20 de los países, no vamos a manejar los pobres, pero los países menos afortunados de América Latina. ¿Qué es lo que creo que queremos dar a entender con esto, Jorge Luis? Tenía mucho tiempo que no se juntaban, vamos a suponer por la pandemia o porque no se había logrado esto, pero lo que pasó aquí realmente fue algo que estamos viendo en México. Fue un engaño total a la mayoría de los mandatarios, porque en teoría el presidente de Venezuela, Maduro, no iba a venir. Y decidieron de última hora, o más bien ya en México sabían que iba a venir, pero a todos los que estaban presentes les habían dicho que no iba a venir. Llegó de última hora. Eso molestó a muchos de los presidentes, y por eso vimos ese golpeteo o esos reclamos directamente de, como tú lo dices, del presidente de Uruguay, Lacalle, del presidente de Paraguay también, porque ellos venían, como lo dijeron, venían a sumar esfuerzos, a ver precisamente lo de las vacunas, están también planteando algo que me dio mucha risa, porque fue lo que planteó México. Estaban planteando un fondo para desastres naturales, cuando aquí en México desaparecieron el Fonden, y ahora el gobierno de López Obrador está diciendo que quieren hacer un fondo para ese tipo de desastres naturales, para tener protegido a todos los países caribeños y de Latinoamérica. Es una contradicción que, bueno, luego podemos entrar en materia de eso. Seguimos con lo de la CELAC.
Hubo muchos, como tú dices, muchas discusiones, sobre todo una que me llamó mucho la atención del presidente Luis Lacalle, que realmente no conozco mucho de la política de Uruguay ni la de Paraguay, ninguna de las dos, la verdad no conozco muy bien, pero su forma de expresarse, su forma de ser el reclamo, el decirles directamente de frente cómo eran las cosas, me llamó mucho la atención, porque no tuvieron pelos en la lengua, dijeron las cosas como dijeron, de frente y como eran. Y los dictadores, porque esos son los dictadores, tanto Díaz-Canel como Maduro, simplemente se abocaron a defenderse y a decir mentiras, a decir que en su país había libertades y que la oposición y que todo esto, y algo que fue como una cachetada con guante blanco que le dijo el presidente, le respondió el de Uruguay. Es lo único bueno que tenemos, es que precisamente en mi país sí hay oposición, sí se pueden recabar firmas como oposición para ir en contra del régimen en el que está, porque eso es la libertad y eso es la democracia, cosa que en Cuba ni en Venezuela lo hay. Entonces, fue muy interesante, Jorge, pero realmente México en esta cumbre termina siendo un papelón. No, bueno, sí, de entrada, porque la nota, como ya lo comentamos hace un momento, la nota fue esta, ¿no? Las declaraciones del presidente de Uruguay, del presidente de Paraguay, esta discusión en la cual, y con estas diferencias, como dijo el presidente hoy en su mañanera, dijo que independientemente de las diferencias y puntos de vista que hubo, que fue todo un éxito. Sin embargo, bueno, pues no lograron lo de la OEA porque pues no se planteó. La OEA se mantiene, la Organización de Estados Americanos, y lo que sí lograron, que creo que es una de las partes que también tenemos que entrar en análisis, Joaquín, es pues que pusieran pues atentos a los Estados Unidos y sobre todo directamente nosotros, que somos sus vecinos, del norte para nosotros, del sur para ellos, que pongan pues otra vez la vista y con nosotros para decirnos, bueno, otra vez la hostilidad, otra vez estas picoteos, ¿no? Pullas que se le están dando, que se le están mandando al gobierno de los Estados Unidos. ¿Para qué? Para que nos venga una represalia. Esa es la parte importante que hay que analizar con todo esto, porque claramente era una Permíteme interrumpirte en un tantito, Jorge Luis. Lo que realmente debemos de ver en esto, algo que fue, pues no fue un piqueteo, como tú dices, no, fue una daga al corazón de Estados Unidos, fue haber hecho la videoconferencia para darle la bienvenida al presidente Xi Jinping de China. Es como decir simplemente, a ver, tengo a Estados Unidos aquí arriba, pero ya tengo aquí abajo a quien me puede apoyar. ¿Qué significa eso? México está jugando en dos canchas. No puede hacer eso. Somos el primer socio comercial que tiene Estados Unidos. ¿Qué es lo que quiere hacer México? Que Estados Unidos simplemente, vamos a suponer algo hipotéticamente, como lo veníamos planteando en todas las cosas, que Estados Unidos cancele las remesas de Estados Unidos para México. ¿Tú sabes la crisis en la que entraríamos? Es algo que no puede ser, y están jugando con fuego. No, por supuesto. Esa situación creo que sí, por supuesto que ahí nos pegaría muchísimo acá directamente, pero sí hay que ver algo. Joe Biden también está jugando su juego político con su electorado. Y en estos momentos, bueno, pues estas pullas tampoco nos ayudan en nada, porque de por sí Biden salió muy mal parado con la retirada de las tropas de Afganistán, y ahora que se le enfrentan ya directamente el gobierno mexicano, Andrés Manuel López Obrador, pidiéndole junto con el presidente de Cuba unos días antes también que cancelaran el embargo, ¿no? Esto por una parte, el embargo hacia la isla. Y por otra parte, bueno, pues con esta cumbre donde viene Nicolás Maduro, donde se queda el presidente de Cuba, y haciendo este frente ideológico anti-norteamericano o anti-estadounidense, pues no nos deja nada bien parados. Y efectivamente, como lo dices, nosotros dependemos en más del 85% de nuestra economía, depende de los Estados Unidos. Tenemos las remesas que han llegado son históricas en el país. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos han dado un montón de apoyos
por la pandemia, precisamente a las empresas, directamente a la gente, y por ende, como aquí estamos siendo más pobres, pues los connacionales están mandando más dinero a sus familiares en México por esta misma razón. Y es realmente temerario, eso es mi término, es temerario lo que está haciendo el gobierno de México en contra de Estados Unidos. Jorge Luis, ¿cómo podemos estar pidiendo vacunas? Hablando de la migración, de que den visas de trabajo temporales, de que podemos ayudar a Salvador, a Nicaragua, etcétera, etcétera. Una semana antes de la cumbre, inclusive le manda una carta que todavía precisamente en la mañanera la leyó hoy, donde le expone hasta que porque cuando en Estados Unidos compran un refrigerador y se los entregan en 3 meses porque todo viene de China y viene de esos países, cuando no es cierto. O sea, sigue López Obrador teniendo el mismo discurso que trae desde hace meses, y todavía lo viene a recalcar más en esta cumbre. ¿Qué te estoy tratando de decir con esto? Nos seguimos extendiendo la mano a Estados Unidos para que nos dé, y por abajo le estamos pateando las espinillas. No entiendo la política internacional que tiene, no entiendo qué es lo que quieren hacer. Bueno, sí lo entiendo. La finalidad de todo esto para mí es que López Obrador sea de los países más pobres el líder y que le estén rindiendo pleitesía, cuando podríamos estar bien con Estados Unidos y seguir creciendo como hasta ahora lo estamos, porque gracias a ellos no hemos caído en una recesión. No, es todo un tema. Vamos a seguir con esto, Joaquín, en los días posteriores. Está todas las inversiones que también se tendrían que estar haciendo para seguir o sobre todo fortalecer la red de suministro para toda lo que es la producción de empresas norteamericanas. Bueno, es todo un tema que todo esto lo podría poner en jaque, porque pues ella estuvo por encima de esta cumbre lo ideológico en vez de lo pragmático. Joaquín, pues excelente, en esta misma semana vamos a seguir contigo. Un placer, Jorge Luis, aquí estaremos. Igualmente, muchas gracias a Joaquín Malpica, periodista independiente, haciendo este análisis de los resultados de esta cumbre de la CELAC aquí en México. Vámonos al corte, vamos a regresar con este mismo tema. Edgar González Suárez también lo trae su punto de vista sobre esta cumbre. Volvemos.